Hola a todos, buenas tardes a quienes os conectáis desde España. Buenos días a quienes os conectáis desde Latinoamérica. Yo soy David Peleta, soy neurólogo y soy coordinador académico aquí en UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy tengo el placer de presentaros a Ana Rodríguez, que nos va a presentar la clase Intervenciones asistidas por animales. La verdad que tenía muchas ganas de que se celebrase esta Open Class, ella lo sabe bien. Ella, os resumo brevemente, ella es licenciada en comunicación y es experta universitaria en inteligencia emocional, es educadora canina y técnico en intervenciones asistidas por animales y es fundadora y coordinadora de un proyecto del cual nos va a hablar, lo tenéis ahí en la primera diapositiva, que se llama Dejando Huella, que es una empresa responsable de guías y perros con los que hacen terapias, intervenciones en procesos como el autismo, discapacidad, salud mental y enfermedades neurológicas que producen demencia, etcétera, etcétera. Yo creo que es un privilegio tenerte aquí, Ana, y te vamos a escuchar todos con la máxima atención. Yo me voy a desconectar y voy a dejar a que hables tú. Y al final, pues me volveré a conectar y moderaré las preguntas que nos harán por el chat los asistentes y yo también posiblemente te haga alguna. Sin más, te cedo la palabra a Ana. Gracias por aceptar esta Open. Muchas gracias, David. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacerles una pequeña aproximación de qué son las intervenciones asistidas, de una manera un poco sencilla, simple, pero para que cuando lo lean en los medios, cuando lo lean en las páginas web, cada vez sale más en prensa, puedan saber qué es esto de las intervenciones asistidas, cómo funcionan y bueno, y quién sabe, igual les abrimos una puerta a un campo nuevo si son amantes de los animales o si son amantes o trabajan en el mundo social y creen que esto de las intervenciones asistidas puede ser una herramienta más para conseguir sus objetivos. Lo primero, comentarles un poco que todas las imágenes que van a ver, excepto unas que son de archivo, que se nota que no son nuestras, el resto son de nuestro equipo canino, de nuestro equipo humano, y de alguna imagen también hay de algún compañero de otra comunidad. Lo primero, a lo mejor, la primera duda es qué es exactamente las intervenciones asistidas. Entonces, un concepto claro viene a ser este. Las intervenciones asistidas con animales son intervenciones en ámbitos de la salud, de la educación y los servicios sociales, que incluyen la participación de animales cuyo propósito es contribuir a la mejora terapéutica y o social educativa de las personas. Vienen a ser intervenciones en determinados campos, que los dividen entre salud, educación y temas sociales, con un animal, que ya hablaremos qué tipos de animales, para conseguir un objetivo claro. Esta es una definición que ha hecho una de las asociaciones internacionales, pero que bueno, en España estamos un poco más retrasados en este campo, aunque sí que somos conscientes de que hay varios foros, sobre todo uno concreto en Madrid, donde se juntan muchísimas entidades a nivel nacional. A veces se juntan físicamente, otras veces se juntan de manera online, para empezar a unar términos, para empezar a mover un tipo de leyes, porque realmente las intervenciones asistidas en España es un campo muy virgen y que relativamente llevan poco con respecto a otros países. A nivel internacional, estas son las asociaciones que a lo mejor más divulgación han hecho, han luchado más porque haya una legislación que les abarque. Y bueno, pues las he puesto un poco porque creo que son de referente y que al final, si necesitan más información, puede que estas sean una de las fuentes más importantes. Pero bueno, las intervenciones asistidas igual han ido cambiando de concepto a lo largo de los años, sobre todo más que de concepto de forma. Es conocido que desde incluso siglos antes de Cristo se utilizaban a los animales a nivel emocional, a nivel de necesidad. Pero en vez de hacer un recorrido histórico, ya que no tenemos mucho tiempo y que tampoco es un tema que a lo mejor en una aproximación a estos términos sea necesario, sí que quería sacar las imágenes de este hospital universitario de Michigan en Estados Unidos. Las fotos son de 1956, pero Francis Miller las retrató para la revista Life, pero queda constancia de que empezaron en 1926.
Es decir, más de 90 años haciendo intervenciones en un hospital, en una unidad de pediatría. Les voy a pasar las fotos para que las vean, son cuanto menos emocionantes y bueno, habré puesto como unas 5 o 6 y son realmente asombrosas. En este caso no eran animales preparados, por así decirlo, para unas intervenciones, sino que eran animales de granja que llevaban, pues, sobre todo para trabajar el estado anímico de los usuarios. O en este caso de los pacientes infantiles. Actualmente en esta unidad pediátrica siguen llevando este proyecto y por lo tanto es algo que nos tenemos que plantear un poco desde España, que nos cuesta muchísimo acceder a unidades hospitalarias por un poco miedo a la salud. Pero bueno, creo que podríamos encontrar una fórmula un poco entre profesionales de un campo y de otro donde pudiéramos sacar ese beneficio. Las intervenciones asistidas con animales están encaminadas a todo tipo de personas, pero sobre todo se busca un beneficio en personas que no tengan alergias, que realmente por cuestión de salud no puedan asistir a una intervención, y luego el tema de que les guste o no les guste los animales. No nos vale al final este tipo de metodología, esta forma de terapéutica es para conseguir un fin, es una herramienta más, nunca va a suplir a una intervención en concreto, sino que simplemente la va a acompañar, la va a ayudar a conseguir el objetivo final, ya sea terapéutico, social o educacional. Entonces, en base a estos objetivos, se establece como 3 categorías. La primera categoría serían las terapias, la segunda sería la educación y la tercera sería las actividades asistidas. Esto se basa por estos objetivos que les decimos. Entonces, las terapias asistidas con animales, la definición viene a ser que son terapias dirigidas por profesionales de la salud con el objetivo de promover la mejora de las funciones físicas, psicosociales y o cognitivas de las personas. En este caso, vemos que aparece la figura del profesional de la salud. En las terapias vienen a haber 3 papeles, por así decirlo, bueno, 4. Uno sería el usuario, otro sería el animal, otro sería el técnico, que es la persona responsable al 100% de ese animal. El técnico tiene que ser una persona experta en el animal en que está manejando y el experto viene a ser ese profesional de la salud que nos dicen. Ese profesional que puede ser desde un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo, psiquiatra, se me ocurren bastantes, trabajador social, educador social. No me quiero dejar ninguno, maestros, por supuesto también, aunque sobre todo estarían en el campo educacional. Las terapias asistidas siempre tienen que tener esta estructura porque cambia muchísimo la manera de llamarlo dependiendo de la persona que sea la responsable o el equipo que sea responsable de ellas. Los beneficios que podemos encontrar son beneficios físicos y motores. Por ejemplo, vienen a ser mejoras en las habilidades físicas y destrezas motoras, pues desde la coordinación, el equilibrio, la motricidad fina, gruesa. En esta imagen, por ejemplo, uno de nuestros abuelos está preparando como una actividad para trabajar con el perro. Realmente estamos trabajando con la excusa del perro en este caso, pero sin embargo, en la otra imagen que se ve el perfil del perro, hay como que tienen puestas gomas o pegatinas de diferentes colores, podemos trabajar diferentes tamaños, se trabajan muchísimas opciones dentro del tema físico y motor. Disminuye muchísimo el estrés y la excitación, se nota muchísimo la presencia de un perro, sobre todo cuando hay una rutina. Bueno, digo de perro porque al final es el animal que más se utiliza en las intervenciones, pero ya hablaremos de qué tipos de animales. La presencia del perro, sobre todo de manera continua, cuando han generado vínculo, hace que rebaje muchísimo el nivel de estrés y de excitación en la sala y por tanto vamos a tener una repercusión en una presión arterial y una frecuencia cardíaca, favoreciendo así también un poco la relajación. A mí me hubiera venido muy bien hoy tener aquí a mi perro, me hubiera ayudado mucho a estar más tranquila y por eso es un poco la situación que se da en como este beneficio.
Tenemos beneficios cognitivos. Por ejemplo, mejorar muchísimo las funciones ejecutivas, es decir, que la persona que esté en esta terapia sea capaz de organizar, de planificar, de ejecutar, de tener una memoria, de organizar sobre todo lo que va a hacer. Por ejemplo, podría ser la situación de que un niño, un usuario, tenga que ir al cono azul y del cono azul al verde, y en el verde pedirle al perro que se tumbe y en el rojo pedirle que le dé la pata, ¿no? Una secuencia que que el niño tenga que memorizar podría ser una manera. O habría que ponerle de beber al perro. ¿Qué necesitamos? Pues una planificación. Necesitamos el cuenco, necesitamos agua, necesitamos una alfombra para que no manche el suelo. Jugar un poco con ese tema. Mantenimiento y mejora de las actividades de la vida diaria, pues una higiene, un cepillado. Mantenimiento y mejora de la comunicación y el lenguaje. Los animales está claro que nos conocen, nos van entendiendo, pero si somos claros en nuestro lenguaje corporal y en nuestro lenguaje verbal, el perro va a ser mucho más cercano a nosotros. Por lo tanto, esa necesidad de querer comunicarnos y esa necesidad, en este caso de los usuarios, de querer comunicarse con el animal, va a ayudar muchísimo. Estimulación multisensorial. Al final el animal tiene un montón de cosas que nos atraen, ya sea por la mirada, físicamente, los colores que pueda tener, el tacto que pueda tener, el olor que pueda tener. Incrementan los niveles de atención y concentración, es inevitable, incluso para las personas que no les gustan los animales, es inevitable cuando entran a una sala o cuando se lo cruzan, que lo miren, que capten nuestra atención. Es algo diferente, es algo con lo que nosotros siempre tenemos un poco de empatía, por lo tanto, siempre va a haber una llamada de atención hacia el animal. Y luego desarrollan el aprendizaje de resolución de conflictos, ¿no? Cuando el animal no le hace caso, pues ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que mejorar? O cuando el perro tiene una necesidad, ¿qué crees que deberíamos hacer? Bueno, hay multitud de estrategias con las que llegar a estos beneficios. Los beneficios emocionales están claros. Cualquier persona que tenga un animal, no físicamente dentro de su casa, pero seguro que cerca, sabe lo que significa que un animal te mire, que un animal corra hacia ti, que un animal quiera jugar contigo. Pues podemos encontrar mejoras en la verbalización de las emociones, una implicación, una iniciativa, una necesidad de querer ser un poco protagonista con ese perro, el aumento de empatía, la autoestima, la necesidad de llegar a un logro, mejorar el estado de ánimo, el autoconocimiento. Bueno, al final nos hace ser bastante más positivos. El siguiente punto, sería la educación asistida con animales. Viene a ser un tipo de intervención dirigida por un profesional de la educación, aquí podríamos estar hablando de maestros, donde la base del trabajo es el proceso de aprendizaje, en el que se implica de manera directa o indirecta al animal, que actúa como catalizador. El objetivo principal es el de adquirir contenidos curriculares. Realmente se intenta utilizar la educación asistida con animales, a lo mejor en centros educativos, en colegios o en centros de formación un poco más específico, para conseguir determinados objetivos curriculares. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden trabajar? Se puede trabajar el desarrollo del lenguaje, se puede trabajar la lectoescritura. Es conocido algún proyecto en España que se llama, creo que Perros y Letras, que apoya a la lectura. La lateralidad es muy importante, el trabajo de lateralidad en los colegios y en la formación. La lógico-matemática, acompañar a los alumnos en algunas asignaturas que son un poco más complicadas y que se les atasca, pues podría ser una manera. Los idiomas, bueno, las ciencias naturales o sociales, podemos utilizar. El perro no deja de ser, entre comillas, una herramienta que capta la atención y que a partir de ahí tendremos que ser nosotros creativos e imaginativos para conseguir los objetivos. Pero sobre todo, igual, uno de los más importantes en el campo educativo son las habilidades comunicativas, enseñarles a comunicarse, enseñarles a hablar en público, enseñarles a presentar a su perro o al perro que acude o comunicarse con otros, ¿no? Habilidades sociales. Les voy a enseñar un vídeo de una de las actividades educativas donde, bueno, el perro no es el actor principal, pero sí que es la excusa. Tras un cepillado o tras cortar el pelo del perro, lo utilizamos para hacer imágenes creativas. Entonces, hicieron unos dibujos y sobre esos dibujos planificaron con el pelo del animal qué querían hacer. Y este es uno de los casos que uno de los niños hizo.
Besitos, pues levántate. Venga, levántate. Es un poco David Bowie, ¿no? Suave. Con suavidad. Marcos. Con suavidad, tío. Solo veo el pelo. Pelo. Pelo, 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 A ver, pelo. pelo coco. Pelo. Pelo coco. Menuda cresta que le has hecho, ¿eh? Ojos, nariz, orejas. ¿Tiene gafas? Boca. Ah, gafas. Me encanta. Se ha quedado súper chulo. Oye, está muy guay. Bueno, pues ya ven que en este caso el pelo de Coco, que es uno de los perritos, el que está en la imagen, fue la excusa para trabajar la creatividad, también un poco si nos cortamos el pelo, si alguno tiene problemas para que les corten el pelo, pues un poco hablar, es un tema de conversación. En el caso de la otra perrita, que por ejemplo no se le había cortado el pelo, pues a través de un cepillado, que también estamos trabajando en muchísimos campos, a través del cepillado pues podíamos coger el pelo, o incluso a través de nuestro cepillado también podíamos sacar nuestro pelo y crear imágenes. El siguiente punto sería, el siguiente tipo de intervención serían las actividades asistidas con animales. Bueno, ahí veo que hay una errata, me he colado, en vez de E-A-A sería A-A-A. Las actividades, siempre suena, sobre todo suenan muchísimo en los medios el tema de las terapias. Parece que tienen más valor. Las actividades también tienen un gran valor, ya sea de manera puntual o incluso alargadas en el tiempo. No están supervisadas por un profesional. La definición viene a ser que no hay objetivos terapéuticos definidos y en general se pretende promover beneficios motivacionales, educativos y recreativos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, que son actividades en torno a los animales donde podemos sacar un beneficio pues eso, motivacional, aprender, también ampliamos muchísimo el rango de a quién nos podemos dirigir. Puede tener muchísimos beneficios, ¿no? Las actividades asistidas, al no tener esa necesidad terapéutica, puede ser pues, más de ocio y puede abarcar diferentes perfiles. Entonces, les quiero enseñar un vídeo, bueno, un par de vídeos en torno a un grupo de salud mental, donde las actividades que desarrollan es aprendizaje sobre el mundo del perro. Queremos enfocarlo a nivel profesional, es decir, que algunos de estos usuarios, que son bastante autosuficientes, en un futuro puedan ser paseadores de perros o responsables, tengan algún cargo en alguna residencia canina, o sea, que sean personas que gracias a las actividades asistidas con los animales puedan aprender un poco más sobre el mundo del perro, aunque yo estoy muy contenta en este campo con ellos porque ya han cambiado muchísimo las estrategias de trabajo con sus perros, por lo tanto ya estamos teniendo un beneficio. Vamos a ver el vídeo. En este caso no solo se trabaja el tema del perro, sino también la cooperación. Hay usuarios que podían correr y usuarios que no, por lo tanto unos utilizaban el motivador del perro, cuando venía el perro se lo lanzaban, el otro se veía reforzado un poco porque corría con el perro y a la vez tenía el apoyo del compañero. En el caso de salud mental pues se buscó un poco el que hicieran piña, el que hicieran amistad, y el que hicieran una estructura un poco irrompible en torno a los perros. En el siguiente vídeo se ve esa situación en la que tienen que hacer una gincana y bueno, en concreto uno de los usuarios es sordomudo y se encontraba siempre un poco al margen de lo que eran las actividades. A través del perro, como es muy bueno, tiene muy buen manejo, se ha visto bastante integrado en la intervención y de hecho lo van a ver cómo anima al resto de compañeros. Venga, vamos, Looney Tunes. Que pasa el túnel. Mira que está el túnel. Suéltale la correa. Suéltale la correa ahí. Túnel, corre rápido. Cógela muy bien.
Empieza. Es que a mí se me olvida cogerla. No le dejas sombra coger la pieza. Rápido, corre. Hay que saltar, hay que saltar. ¿Qué saltar? Hay que saltar primero. Vamos. Muy bien, venga, pieza al suelo. Venga, rápido. Amarillo. Venga, Lorena, con cariño, con pita. Amarillo. Venga, rápido, que nos están ganando. Muy bien, Angelini. Rápido, mira dónde vaya. Mira, la llamaban Rayo. Y era Angelini. Hostia, ¿cómo cansa esto? Sí. Joder. Venga. Venga, chicos. Venga, Sofía. Vamos. En este campo no solo son actividades festivas, sino que también hay que aprovechar el tiempo el aire y disfrutamos del aire libre. Pero esta gente, por ejemplo, ha manejado adiestramiento de clicker, ha enseñado a los perros a pasar no por el aro, sino por la forma de las manos. Tienen un manejo con los animales, han aprendido a lo largo del tiempo, a través de una actividad, han aprendido a manejar a los perros mejor que muchísimos propietarios. Para nosotros, el motor real de todas las intervenciones es el vínculo que establece el usuario, el paciente, la persona que disfruta de esta intervención, con este caso los perros. Creemos que es lo que realmente da valor a esta intervención, el sentir que el perro es tuyo, el sentir que el perro te mira a ti como no mira a otro, porque realmente es una suerte, aunque haya un técnico responsable de ese perro, que esté al lado de él, que creen una relación al margen nuestro el usuario y el perro. Y de hecho pasa que enseñan trucos a los perros, a mis perros por ejemplo como técnico, enseñan trucos que yo no he sido capaz de enseñarles y ellos con la comunicación que han establecido y con la manera de entenderse es donde realmente se ha generado el vínculo. El vínculo en la sesión la trabajamos de muchísimas formas, pero viene a estar resumida con esta diapositiva, donde el guía vendría a ser el técnico, el personal podría ser parte de algún experto o si no el personal que pueda estar trabajando en esa asociación o esa entidad y los usuarios. Todos estamos conectados, todos tenemos en común el perro y el aprendizaje en torno a él, pero todos tenemos también nuestro círculo particular con el perro. Les quiero enseñar un vídeo de María y de Otto. María es una niña con autismo, lleva con Otto desde principios de curso. Otto es un perro que ha aprendido a entenderse con María. María también ha tenido que aprender a entenderse con Otto. María tiene bastantes problemas de comunicación a la hora de que no se la entiende, sabe perfectamente lo que quiere en todo momento, pero bueno, decide que si la entendemos sin ella tener que hacer mucho esfuerzo, mejor. Pero Otto no entiende, entonces te tienes que esforzar, María, en hablar con Otto y así Otto te hará caso. El vídeo habrían pasado pues como unos 4 o 5 meses, sí, más o menos desde el inicio de la intervención. Van a ver la capacidad que tiene María de conexión con Otto y la capacidad que tiene Otto de hacer caso a María. Ahí, muy bien, pega la pelota a tu cuerpo, ¿eh? Venga, cuando quieras. Dile sentado y sigues caminando. Siéntalo y sigue caminando tú. Más lejos. Dile quieto de vez en cuando. Quieto. Ahí, cuando quieras, María. ¡Rápido! ¡Woohoo! El animal. ¿Qué animal puede ser? Bueno, pues en las intervenciones los más conocidos son el caballo y el perro. De hecho, el caballo quizás sea de las primeras así como más oficiales que se puede generalizar, que se puede conocer.
pero también el perro es el que más se suele usar por facilidad, por económico también y por accesibilidad a determinadas asociaciones, a sitios físicos al final, ¿no? El animal tiene que estar seleccionado por carácter, seleccionado por también ganas y predisposición al trabajo. Al final esto es un trabajo y para ellos lo es. Aunque puedan crear vínculo, aunque no sufran, porque no tienen por qué sufrir estrés, que ahora lo hablaremos, para ellos es un momento de trabajo y así también tiene que ser. Es necesario que el perro conozca, que el animal conozca que hay un inicio y un fin en una intervención. Debe tener un guía con el que esté vinculado y además ese guía ha de ser un profesional del manejo del animal. No puede ser cualquier persona, aunque tenga un gran vínculo con ese perro. Siempre tiene que haber una persona, un técnico responsable, y cuando decimos técnico tiene que ser una persona que esté formada en el manejo de entrenamiento y de adiestramiento de animales. No puede ser que cojamos un perro por mucho control que tengamos sobre él, pero que no conozcamos cómo puede llegar a comportarse. Las situaciones de intervenciones son fáciles, son bonitas, pero a veces no son tan fáciles ni son tan bonitas. No se nos tiene que olvidar que estamos tratando en algunos casos en temas terapéuticos, en temas que tienen que implicar en la superación de un usuario, en temas complicados, donde puede haber alguna situación un poco extrema y un poco de crisis y el perro tiene que saber cómo comportarse, pero es que el técnico tiene que saber anticipar esa situación con el lenguaje del animal y tiene que estar preparado para darle un plan B a ese animal. Por eso es importante que el guía sea responsable de esa situación. Ha de haber un protocolo veterinario, no solamente hay que tener las vacunas y las desparasitaciones conocidas por todos los animales domésticos, sino que tenemos que ir un pasito más, un nivel más. Nos arriesgamos a que pase cualquier situación, están en contacto con muchísimos niños, con muchísimas personas que pueden estar un poquito más débiles y por lo tanto cualquier tema veterinario que no tengamos controlado al 100% no es acorde a este tipo de intervención. En nuestro caso los animales pueden pasar hasta por 6 meses en control veterinario aparte de sus vacunas. El adiestramiento y la educación ha de ser específico. Para mí sí que es importante no solo que tenga una educación, que sepa comportarse, sino de tener un adiestramiento. Hay veces que el perro puede trabajar de manera natural, pero hay otras veces que necesitamos que el perro tenga un control. Es decir, que vayas a mi lado, caminando junto, pese a que el niño tire. O que no acudas a la pelota si el niño no ha hecho bien el ejercicio. Determinadas cosas que implican un adiestramiento, no solo una educación. Un protocolo de trabajo y vida equilibrada. Es necesario tener controlados los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso, saber qué se le va a pedir al perro. Es muy importante controlar en los niveles de estrés, incluso hay que minimizarlos al máximo. Y una vida equilibrada. Tienen que ser perros felices, si no, no van a trabajar bien. Además, un seguro de responsabilidad civil específico para este tipo de actividades. ¿Qué variedades hay? Bueno, pues se pueden trabajar, lo que les decía, desde caballos, perros o algunas veces se trabaja con roedores. Nosotros alguna vez hemos trabajado con alguna tortuga, con algún gato, de manera puntual, más a nivel educativo que a nivel terapéutico. Pero también con los roedores se suele trabajar. Hay gente que trabaja con cobayas, con conejos. A mí uno de los roedores que más me gusta son las ratas, pese a que nos provocan un poco de rechazo a nivel social. Son de los animales que menos sufren a nivel de estrés, son capaces de adaptarse a todo y son animales bastante inteligentes. El perro. En torno al perro, porque de caballos no conozco mucho las razas, pero en torno al perro el más conocido son los labradores, los retrievers en general son los perros que más se utilizan para este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque son súper sociables, les encanta jugar, son buenos cobradores, que es algo que se valora muchísimo en una intervención. Retrievers en general, pero bueno, cada vez se ven más, por ejemplo, boyeros de Berna o Cavalier, que son diferentes de estructura, de tamaño. El Cavalier es más bien más pequeñito y el boyero de Berna es más grande que el labrador. Pero aquí nosotros como técnicos entendemos que como buen profesional cualquier raza podría ser, y cuando digo raza digo cruces de ellas, cualquier raza serviría para una intervención. Es importante tener en cuenta al individuo y al entrenamiento de este y la relación con su técnico. No me vale que por tener un labrador ya hagamos intervenciones, hay que valorar a ese labrador.
Nosotros, de hecho, no tenemos ningún retriever en el equipo, trabajamos muchísimo y es debido a que tienen que tener un buen adiestramiento y una educación específica. Así que, por lo tanto, raza, no. Yo tacharía más bien esa palabra y pondría individuo. Con la edad sí que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a los cachorros, hay que mimarlos, más que nada porque no tienen ese adiestramiento y esa educación, pero sí que es verdad que poco a poco se les puede ir metiendo también proceso de su aprendizaje. A lo mejor a partir de los 2 años el perro es 100%, año y medio, 2 años el perro es pleno para empezar a trabajar y podría ser hasta los 8, 10 años, también dependiendo un poco del tamaño del perro y también volvemos a lo mismo, a la individuo, la necesidad de trabajo que quiera, cómo se sienta, que no tenga enfermedades. En ese momento, a partir de eso, de 8 o 10 años, dependiendo de los tamaños, podemos empezar a bajar el nivel de rutina, de trabajo de ese perro, porque no se lo podemos quitar de la noche a la mañana. Son perros que están acostumbrados a trabajar y que les puede costar mucho si de repente, de una semana a otra, decidimos que ya no pueden trabajar. Incluso con perros lesionados, y hay que sacarlos de las sesiones, habría que hacerlo poco a poco por cuidar un poco su bienestar. En este caso hablamos un poco de eso, del protocolo del bienestar animal, de las necesidades básicas, de lo importante que es anticipar al perro, de lo importante que son los ejercicios para que no haya un estrés, del vínculo y de la manera de cerrar. Una vez que terminamos la intervención, nuestros perros son perros y por eso quería poner esta foto donde parece que se están matando nuestros perros, pero es que realmente están jugando, son felices, están en el campo y son eso, son animales y es la virtud que añade a las intervenciones. Trabajamos siempre bajo la premisa de la inteligencia emocional, es algo muy importante para los usuarios, para comprenderse a sí mismos y para crear un ambiente de apoyo, de acompañamiento. Es necesario la inteligencia emocional. Les voy a decir algunos ejemplos de intervenciones para que se puedan hacer una idea, para ir cerrando ya. En este caso, por ejemplo, personas mayores, personas afectadas de Alzheimer, de demencia, es uno de los casos que más se suele escuchar. El tema de las intervenciones con las personas mayores puede ayudar, porque recuerdan, abocan muchos recuerdos. Quien más y quien menos ha tenido perros en las huertas, en los pueblos, y les pueden llamar bastante la atención. Les voy a enseñar un vídeo de una residencia, una actividad. Eso. Vamos. Anda. No tengo nada, no tengo nada. Vamos. Así, muy bien. Muy bien, cariño. No tengo nada, cariño. No tengo nada. Dale, bonita. Ya me la has visto, por aquí, por aquí. Así. Ahora a descansar un poquito, venga, a sentar, sentar. Échate un poquito. Para casa. ¡Ay, qué bien! Esta perrita buena, qué bien. Ay, vamos, vamos. ¿Sabes ya que está en esta otra mano? Sí, sí. Qué bandida eres, ¿eh? Eres una brujita. No. Te ha tirado el cono. A ver. Venga, por aquí. ¡Hala! Y ahora por aquí. Por aquí, por aquí. Dile ahí que se siente, venga. Siéntate, siéntate. Muy bien. Y ahora esta coca para ti. Qué bien. Qué bien. El campo de las personas mayores es uno de los más agradecidos, disfrutan muchísimo la intervención con los animales, es un momento un poco único, mágico, e incluso se les olvidan sus limitaciones, como puede ser el movimiento físico, se les olvidan muchísimos temas y también afloran muchísimos recuerdos que les hacen sentir bien, ¿no? Y además el cariño que pueda desprender el perro para ellos es absolutamente necesario y reforzador. Bueno, aquí es un poco lo que les contaba del perfil de salud mental y también el perfil de discapacidad psíquica, no solo infantil, que también se trabaja en colegios de educación especial, sino juvenil, adulta, con diferentes grados de afectación. Sinceramente, en determinados grados, sobre todo se trabaja el animal como una fuente de estímulos y de sensaciones, aunque el usuario no pueda hacer determinados movimientos o no pueda verbalizar determinadas situaciones y emociones, hay veces que no les hace falta y lo vamos a poder ver en el siguiente vídeo.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así, muy bien, bravo. Muy bien. Sí, otro más. Venga, que le gusta que le des premios, sí. No, sí, le gusta. Si quieres, claro que sí, mira qué bonita es. Bueno, en este caso ya ven que Óscar, que es uno de los usuarios, no le hace falta hablar para decir que está contento. Ese momento que para él vamos rotando, porque hay diferentes usuarios y a él le toca siempre el perro ponerlo encima, cuando está bien, cuando no tiene ninguna dolencia, es uno de sus momentos favoritos. De hecho, hay veces que se enfada cuando le retiramos el perro, ¿no? Para él es especial, es calor, hay veces que lo reforzamos con algún tipo de cojín que vibra, para él es una sensación muy bonita, muy, muy bonita. En tema de caballos, conocemos el caso de estas compañeras de Madrid, de Psicoanimal, donde trabajan el tema emocional con mujeres con riesgo de exclusión social, tema de maltrato, tema de sentirse solas. A través del caballo refuerzan un montón de vínculo entre ellas, se sienten capaces, empiezan a tener un autoconocimiento, una empatía, salir un poco de su miedo y sus angustias y bueno, realmente es un proyecto bastante interesante. En campo educacional, por ejemplo, les he querido enseñar estos dos trabajos, donde en Jaén trabajan con diferentes centros públicos, no solo aproximando al perro de conocimiento de lenguaje, de cómo hay que acercarse a los perros, no, apoyan todas esas asignaturas donde necesiten una ayuda, como puede ser el idioma, y el perro es la fuente y en ese momento a lo mejor es el refuerzo que necesitan para trabajar esa asignatura que a lo mejor les puede costar un poco más. Y en el otro caso, que es en Asturias, en Entrecanes, en este caso hacen un llamamiento a una prevención del bullying. No es para luchar en el momento en el que ya se ha producido, sino para intentar prevenir, ¿no? Que también es una de las cosas que hay que tener en cuenta, de prevenir antes de curar, y es uno de los proyectos más interesantes. También hay tema de cárceles en Alcalá Meco, en Bocalán, por ejemplo, están trabajando en Cataluña con el perro verde. Hay compañeros de Espacio Itaca que están llevando a los perros dentro de las intervenciones, en un gabinete de psicología, en una consulta de psicología, acompañando el duelo, o incluso apoyo de niños que han sido en proceso de adopción y necesitan ayuda a esas familias y esos peques. El más conocido quizás sea las intervenciones no solo de terapia, sino de educación y de actividad. Ahora ya pueden identificar esas tres opciones en autismo. En autismo se trabaja muchísimo, tiene unos beneficios muy buenos, pero es un poco como todo. Si el niño tiene interés por el animal, van a ser unos beneficios altamente claros y buenos, pero si al niño no le gusta el animal, pues tendremos que buscar otras herramientas con las que llegar a esos objetivos terapéuticos o educacionales o motivacionales. El caso es que nuestros perros en concreto trabajan muchísimas horas con autismo, con muchísimos perfiles y creemos que hay un gran beneficio. Bueno, hasta aquí la charla. La Open, espero que les hayan gustado, que les hayan surgido muchas dudas. David, cuéntame. Felicidades, yo estoy encantado. Estoy entusiasmado con la Open que nos has dado. La verdad que sí, joder, qué pasada. Había alguna preguntita por ahí. Miriam preguntaba, me gustaría... Uy, esta es muy larga, espera, voy a buscarla. A ver, voy a empezar. Me gustaría conocer alguna técnica de control emocional con perros o alguna bibliografía al respecto. Control emocional es un término muy amplio. Complicado. Estaría bien que nos definiera un poco, a lo mejor, algo más, con algún tipo de colectivo en concreto. O... Tengo una pregunta que la mandaron cuando hicieron la solicitud. Una persona hablaba de ansiedad y depresión. Quizás vaya todo junto. ¿De eso qué tienes que decirnos? Bueno, al final trabajamos un poco los beneficios motivacionales. El perro, cuando genera ese vínculo,
ayuda muchísimo a superar, ¿no? Entonces, a nivel de depresión, pues podríamos trabajar de diferentes maneras. Por un lado, a nivel terapéutico, que sería incluso lo más apropiado, con un psicólogo, donde podría estar apoyado por este tipo de ejercicios. Pero, por ejemplo, nosotros en las actividades con el perfil de salud mental podría asimilarse mucho, ¿no? Gente que tiene la autoestima muy baja y que roza la depresión. Al final ayudarles a través de un poco de ejercicios de inteligencia emocional a fijarse metas cortas con el perro y paralelamente con ellos, a crear hábitos saludables, pero siempre como muy poco a poco, ¿no? Muy pasito a pasito para que puedan ir cumpliendo esos logros y mejorar. Bibliografía con respecto a las intervenciones, en general en español hay poco. Los estudios más punteros quizás estén en inglés, pero de libros pues hay varios en torno a la Fundación Affinity, por ejemplo, hay bastantes libros que hablan, y hay manual de intervenciones asistidas donde te pueden dar bastantes estructuras con las que enfrentarte a un tema de estos. Rubén dice que es educador social, que ha realizado algunas formaciones e intervenciones y está llevando a cabo sesiones de actividades asistidas por animales y un proyecto de educación con un menor en riesgo de exclusión social tutelado. Me gustaría saber si hay alguna plataforma donde pueda encontrar resultados del impacto de las intervenciones asistidas con animales de otros proyectos. Buah, plataforma así como así es complicado. Realmente se lucha mucho porque haya mucha pedagogía, porque se escriban artículos interesantes, porque la gente que somos profesionales de ello no tengamos miedo a compartir, porque hay veces que tenemos miedo a compartir pues determinadas cosas por miedo a que nos las copien, ¿no? Y es algo que nos cuesta un poco. Entonces, plataforma como tal para encontrar es complicado, pero sí que es verdad que hay la revista REC, que la publican en el País Vasco, o por ejemplo a mí me gusta mucho la editorial KNS Ediciones, tienen libros muy concretos sobre intervenciones asistidas. Quizás lo mejor es estar en contacto con determinadas instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos ahora estaba promoviendo mucho la formación, ¿no? También, y es algo que está generando que la gente no tenga miedo a compartir. Entonces creo que lo más fácil es estar en contacto con diferentes entidades para poder ver lo que publican. Sobre todo en las redes sociales quizás sea una de las plataformas más fáciles de encontrar material así. Estaría bien que hubiera una asociación, que hubiera una federación que nos abarcara un poco todo esto, pero de momento no hay. Pregunta Rosalía si existen, tú has hablado antes de soslayo, pero lo has contado sobre resultados en trastornos del espectro autista, y pregunta Rosalía si existen estudios sobre autismo y trabajo de la lectura y escritura con intervenciones asistidas por animales. Vale, en el tema del autismo hay muchísimos estudios, muchísimos. Es que me gustaría poderlos compartir realmente físicamente, ¿no? Poder mandar a lo mejor enlaces y demás. Hay muchísimos. No solamente con perros, sino con caballos. Bueno, he dicho antes caballos, pero también con burros. Se trabaja muchísimo con burros. Con búhos, también he leído yo. Con búhos y con búhos y con cetrería, con halcones, hasta con reptiles también tienes. Cierto, cierto. Nosotros hemos trabajado alguna vez con una tortuga, que también implica muchas cosas, pero también hemos visto con aves, con loros y demás. En el tema del autismo hay muchísimos estudios, realmente. No te podría decir uno concreto, sí que hay bibliografía especializada relacionada de autismo y animales, concretamente perros. Eso sí que te puedo decir que está en esa editorial que te he dicho, en la de KNS Ediciones, y otro que también es de la Fundación Affinity. Ahí puedes encontrar libros y en el final del libro te viene bibliografía sobre estudios y sobre determinados otros libros que estén en inglés. Y en el campo, perdona, de la lectura, ¿verdad? ¿Me has dicho? Lectura y escritura. De la lectura. Sobre todo hay muchísimas estrategias. Este fin de semana pasado estuvimos con estrategias educativas en las intervenciones asistidas y esto es como tantas personas quieran desarrollarlo. Es decir, todas las estrategias de lectura y de escritura que se trabajen en un aula es echarle creatividad,
echarle imaginación y poderla, y sobre todo viendo el perro que tienes o el animal que tienes, extrapolarlo a ello. Sí que hemos notado, en el caso, por ejemplo, de María, que es una de la peque que ha salido antes con Otto, que las lecturas que estaban relacionadas con Otto, con Lunita, con animales, esas lecturas las leía mucho mejor, ¿no? Que a lo mejor las que hablaban un poco más de su personalidad, que tampoco era un hecho complicado, ¿no? Es simplemente que se estaba leyendo una carta, pues la parte en la que implicaba la palabra Otto o la palabra Lunita, pues las leía mucho mejor, mucho más tranquila, como con mucha más atención. Igual se trata de eso, ¿no? De la atención. Luego el tema de que estén relajados, de que los apoyen. Yo soy consciente, y aquí entono un poco mi punto de vista, yo sé que mis perros se podrían examinar de mis asignaturas, porque yo les explico constantemente la lección de la que me voy a examinar, y entonces es una manera de que tienes enfrente y que tú te relajas. Entonces tampoco es solo enfocado para los peques, ¿no? Y también hay un tema relacionado con la lectura y con la escritura. Bueno, con la escritura, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de que fomentar lo que va a hacer con el perro. Por ejemplo, si vamos a trabajar un sentado, pues vamos a escribir sentado en la pizarra y ahora vas a pedirle al perro que se siente. Eso les ayuda mucho, ¿no? O decir, bueno, libre, ¿qué truco quieres hacer con Tirma? ¿Quieres hacer la croqueta? Pues venga, escríbelo. En el caso, por ejemplo, se ha hecho en algún momento en exámenes de selectividad, por ejemplo, entre asignatura y asignatura en la que se examinan, meterles 2 o 3 cachorros en grupos reducidos para rebajar un poco el estrés, la atención, y que luego la lectura de los exámenes y la escritura sea mucho mejor. Mira lo que dicen, Ana. Silvia dice que es psiquiatra y pide si sería posible colaborar con vosotros, tanto ella como su hija, que es veterinaria. Toma ya, ¿te parece? Toma. ¿Eh? Sumamos así al equipo rápidamente. La clase, suponemos que sí, las clases se graban y luego se envían por correo electrónico a los asistentes y a los que no han podido asistir, y en cualquier caso, como dice abajo, se quedarán después en ese enlace colgadas. Tened paciencia y ya aparecerán. Anotad el enlace. Han preguntado antes un par de veces cuánto tiempo dedican los perros a su entrenamiento y por ende vosotros a vuestro trabajo al día. Vale, bueno, pues yo sinceramente, cuando nuestros perros empiezan a trabajar, están trabajando 24 horas. Suena a explotación, pero no es así. Hablábamos de una parte de adiestramiento y una parte de educación. Al final yo trabajo con mi perro un entrenamiento, pues de que me traiga una pelota y me la dé en la mano, o de que me quite un calcetín, o de que esté tumbado mientras yo apoyo la cabeza. Ese entrenamiento es muy poquito al día, incluso con muchísimo descanso. Realmente los perros no necesitan trabajar muchísimas horas, son muy inteligentes, y si nosotros sabemos estructurar y planificar bien, no hay problema. Pero cuando digo 24 horas al día es que siempre se nos puede dar una situación en la que podemos trabajar. Es decir, si estamos tomando algo en una terraza y se nos acerca un niño, en ese momento podemos trabajar, no podemos dejar que el perro haga un poco lo que quiera. O si nos vamos a cruzar con un carruaje de caballos o nos vamos a cruzar a una persona que lleva un acordeón, pues yo ahí también tengo que trabajar. Es necesario que nuestros perros estén preparados para todo tipo de situaciones, porque se pueden dar muchas situaciones en una intervención, lo que os decíamos de que es un poco imprevisible, sobre todo en determinados puntos terapéuticos, ¿no? Entonces, 24 horas al día, sí. ¿Se comportan como perros de trabajo 24 horas al día? No. Descansan mucho y son muy felices, pero es verdad que nosotros no perdemos oportunidad para mejorar un poquito más. Cuanto mejor entrenado, adiestrado y educado esté el perro, menos estrés va a sufrir en la intervención, porque va a saber lo que se le pide. Pues yo creo que vamos a ir terminando, Ana. Gracias por la clase de hoy. A todos los asistentes también, si os habéis fijado, nos ha hecho una escueta y esquemática introducción a todo lo que es su campo. La idea es que hagamos más open classes profundizando en cada uno de estos temas que nos ha esquematizado hoy, ¿no? Yo pues te estoy muy agradecido y espero que nos veamos más por aquí. Y nada, felicidades por vuestro trabajo y gracias a todos.